Daniel capítulo 6. Quiero que note el versículo 10 una vez más en nuestro texto el día de hoy. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Existen 3 tipos de personas en este mundo: aquellas personas que están pasando por una situación difícil, una prueba; aquellos que acaban de pasar por una prueba; o el tercer tipo de personas, aquellos que van a pasar por una prueba. ¿Qué es una prueba? Una prueba es la palabra que describe toda situación difícil, incómoda, llena de problemas, de tribulaciones, que le afecta, que le interrumpe su condición normal de paz. Son esas acciones o problemas, circunstancias que le quitan el gozo, que le quitan la paz, que le quitan su felicidad. Son aquellas que le quitan la comodidad que usted tiene en el Señor. Y toda persona va a pasar por pruebas en su vida. Cuando la prueba venga a su vida, confíe en Dios. El título de nuestro mensaje el día de hoy es: confíe en Dios en la prueba. ¿Sabe usted que existe todo tipo de pruebas? Todas las personas pasan por pruebas. Hay algunos que pasan por pruebas emocionales y tienen problemas de angustia, de preocupación, de ansiedad. Algunos hasta pasan por problemas de depresión. Hay problemas familiares. Un hijo rebelde que no quiere ya ir a la iglesia, no quiere servir a Dios, fue criado en la iglesia, sabe lo que es correcto y aún así se aleja de los caminos del Señor. Y a los padres duele. Hay problemas en el matrimonio. Diferentes pruebas que Dios permite que venga. A veces Dios permite que haya problemas en el matrimonio, hay fricción en el matrimonio. A veces no es por culpa de uno, pero por culpa del otro. Y hay cónyuges infieles y hay cónyuges que lastiman a la pareja y que le pierden el amor a la pareja y el respeto, y duele. Hay problemas con padres que se alejan de los caminos del Señor. Jóvenes, hijos que tienen que venir solos a la iglesia y ver a otras familias sentándose con sus padres sirviendo al Señor. Hay problemas en el trabajo. Un mal jefe, una mala paga, ya se perdió el trabajo, ya no hay trabajo, la economía sube, la economía baja, se acabó el dinero, algo inesperado pasó y no es suficiente. Y todas estas pruebas lastiman. Hay problemas en la salud. Hay veces que uno se enferma y no entiende ni por qué. De repente, de la nada, llega una enfermedad difícil en su vida. Y mire, para algunos hasta les llega difíciles enfermedades como el cáncer a su vida. Y el cristiano puede preguntarse: ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite las pruebas en mi vida? Y muchos cristianos se alejan de los caminos del Señor cuando pasan por el tiempo de la prueba. Todos vamos a pasar por pruebas, pero en medio de la prueba debemos de aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios es estar certero que Dios tiene la situación bajo control. Confiar en Dios es saber que si yo le entrego esta situación que está fuera de mi control, Dios se encarga de la situación. Usted puede confiar en Dios. ¿Sabe usted que Dios no es como ningún hombre? Dios es diferente a cualquier ser humano. Dios nunca se ha equivocado. Dios nunca ha exagerado. Dios nunca se ha retardado. Dios nunca se ha cansado. Dios nunca se ha enfermado. Y mire, Dios nunca se queda dormido. Dios no es como usted, como yo. En los 6,000 años de existencia de este mundo, Dios nunca le ha fallado a nadie. Él siempre está ahí. Él siempre llega a tiempo. Él siempre cuida de sus hijos. Nosotros podemos caminar por la vida sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Podemos confiar en Dios. Una noche
Una casa se incendió con toda la familia adentro, y poco a poco la mamá salió y los otros pequeños comenzaron a salir, y salió el padre, pero se quedó uno de los pequeños en la segunda planta de arriba. El niño comenzó a desesperarse y lo único que veía eran las llamas y el humo saliendo de la casa, y él sabía que tenía que salir de ahí, pero le daba miedo salir. Su padre, viéndolo desde la primera planta a la segunda planta, le decía: hijo, brinca por la ventana, brinca por la ventana. Usted se puede imaginar el niño pequeño lleno de miedo, y entre más se calentaban las llamas y el humo más estaba ahí, menos él podía ver el suelo y menos a su padre. Y el niño, con mucho miedo, le dijo: papá, tengo miedo a brincar porque no te veo. El padre a esto le contestó: pero yo sí puedo verte, y eso es lo que importa. ¿Sabe? Las circunstancias en nuestra vida, los problemas, las pruebas, el dolor, todos estos problemas que nos causan cegarnos a veces de la presencia del Señor. Usted puede estar certero de una cosa, que aunque usted no sienta al Señor, aunque usted no vea al Señor, Dios siempre le ve a usted. Y eso es lo que importa. Las pruebas pueden ser difíciles. Las pruebas pueden ser dolorosas. Las pruebas pueden llenarnos de temor, de tristeza. Pero podemos estar certeros de una cosa en medio de la prueba. Dios dijo: siempre te ayudaré y siempre estaré contigo. En el capítulo 6 de Daniel vemos a un hombre llamado Daniel. Daniel era un buen creyente. Era un profeta del Señor. Nunca se dice nada malo de este hombre llamado Daniel. Por años, ya él tiene ahora 90 años de edad, y las pruebas todavía no terminan en su vida. ¿Sabe usted que mientras usted viva en este mundo siempre va a haber problemas? Siempre va a pasar por pruebas. Si usted acaba de pasar por una, no se preocupe, ahí viene otra. Y Daniel, aunque era un buen cristiano y aunque era fiel, aunque él hacía lo que Dios quería, aunque él siempre vivió una vida recta, mire, hasta él tuvo problemas. Y mientras él estaba en su lugar más alto, ahora hay gente que quiere lastimarlo. Y siempre va a haber gente en este mundo que odian a los cristianos y tratan de lastimarlo. Algunos van a hablar mal de usted, algunos van a hacer chismes de usted, algunos le van a querer lastimar, algunos le van a decepcionar. Todo esto es parte de la vida. Y Daniel ahora llega a este punto en su vida en donde a él le llega la prueba más grande de su vida. Porque ahora no es una prueba de dinero, no es una prueba de tiempo, no es una prueba de enfermedad, es una prueba en contra de lo que más él ama, que es su relación con Dios. Y dicen: por los siguientes 30 días nadie va a poder adorar a otro Dios más que al rey Darío. Daniel se encuentra en un lugar difícil. ¿Qué debe hacer Daniel? ¿Qué se debe hacer en medio de la prueba? Bueno, este capítulo 6 nos enseña que en medio de la prueba se puede confiar en Dios. Quiero preguntarle a usted esta mañana: ¿está usted pasando por una prueba? ¿Alguien le decepcionó? ¿Alguien le lastimó? ¿Alguien le mintió? ¿Hablaron mal de usted? ¿Le va mal en el trabajo? ¿Necesita dinero? ¿Tiene problemas en el hogar? Quiero recordarle a usted el día de hoy: confíe en Dios en medio de las pruebas. Vamos a ver por medio de la vida de Daniel en el foso de los leones 3 verdades acerca de las pruebas. Número 1, quiero que note la realidad de las pruebas. ¿Quién puede pasar por esta vida sin pasar por problemas? Si yo hiciera un conteo el día de hoy y le dijera: todos los que tienen problemas o han tenido problemas o piensan que van a tener problemas, levante su mano. ¿Sabe quién levantaría la mano? Todos. Todos menos Alejandro. Y si está feliz como una lombriz. Nunca te había visto cantar tanto. ¿Sabe que la realidad es esta? Las pruebas van a llegar a su vida. Va a haber pruebas de salud, va a haber pruebas de dinero,
Va a haber pruebas de amistades, va a haber pruebas en su relación, va a haber pruebas en su vida. Es más, lo único seguro que usted tiene en esta vida es que usted va a tener problemas. Y es por eso que el cristiano debe de prepararse mentalmente, emocionalmente y mucho más espiritualmente, para que cuando la prueba llegue a mi vida yo pueda permanecer fiel en los caminos del Señor. Vaya conmigo a Daniel capítulo 6, versículo 1, y note cómo este hombre, a pesar de ser un buen cristiano, pasó por pruebas. Porque a veces pensamos que estoy en los caminos del Señor, hago lo correcto, hago lo que yo debo y no me va tan bien como a otros. Parece que paso por más pruebas que menos pruebas. La Biblia nos enseña, es necesario que todos pasemos por pruebas. Número 1 dice la Biblia, versículo 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Todo iba bien. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aún a los mejores hombres les llegan problemas. Las pruebas van a llegar a la vida de todos. Hay personas que quieren hacer la vida cristiana como que no va a haber problemas, y hay algunas personas se acercan a la iglesia pensando: voy a ir a la iglesia para que se acaben mis problemas. Oh, mi amigo, no funciona así. La única diferencia entre los que venimos a la iglesia y los que no vienen es que nosotros pasamos en medio de los problemas con la ayuda de Cristo. Pero todos pasan por problemas. Es más, primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 nos enseña que no debemos sorprendernos cuando la prueba llegue a su vida. Hay matrimonios cristianos que se sorprenden cuando hay pleitos, cuando hay decepciones, cuando hay altercaciones. Es normal. Mientras haya mujeres en el matrimonio va a haber problemas. Un chistecito, no se agüite. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, note lo que dice la palabra de Dios: amados, no os, ¿qué dice la Biblia ahí? No os sorprendáis. ¿De qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todos en esta vida van a pasar por problemas. Nuestros hijos no siempre van a hacer lo que queremos que hagan. En la iglesia no todos van a actuar como queremos que actúen. En el trabajo, mire, no nos va a ir siempre como queremos que nos vaya. La economía nunca va a estar como usted la quiere. La gasolina no va a bajar. No se agüite, así es. Ya con que no suba. El carro no siempre va a estar bien. Y algunos, mire, que Dios los hizo guapos, no siempre vamos a estar guapos. Las pruebas llegan a todos. ¿Sí o no, Alejandro? Las pruebas vendrán. En lugar de tratar de evitar las pruebas, en lugar de quejarse cuando las pruebas vengan, mire, espérelas. Van a venir. Alguien le va a romper el corazón, alguien le va a lastimar, alguien se va a echar para atrás. Va a haber gente que ya no va a venir a la iglesia, que le va a decepcionar. Va a haber aquellos que se alejan de los caminos del Señor. Todo esto es normal, todo pasa. Porque vivimos en un mundo imperfecto, lleno de pecado, y siempre hay pruebas. Es más, a Timoteo Pablo le dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo una buena vida, una vida fácil aquí. El Señor Jesús pasó por muchos dolores mientras estuvo aquí. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo sueño, Él perdió gente cercana de su vida. A Él, mire, lo crucificaron, lo lastimaron, hablaron mal de Él. Todo pasa en esta vida. Y si a Cristo le pasó, ¿quién es usted y yo para ser exentos de los problemas?
Las pruebas vienen a la vida de todos. No quisiéramos problemas, pero los problemas vienen. Déjeme recordarle eso también. ¿Sabe usted que las pruebas y los problemas vienen por voluntad de Dios? Usted no sabe que Dios sabía que Daniel iba a pasar por un momento difícil. Toda la vida de Daniel fue difícil, pero Dios permite problemas en nuestra vida. Vaya conmigo a Salmo capítulo 11, versículo 5. Note que es la voluntad de Dios que usted pase por problemas. Dios no se sorprende cuando usted pierde el trabajo. A Dios no lo agarra en curva cuando usted tiene problemas de salud. A Dios no le sorprende que usted pase por pruebas. Es normal, Dios las permite. Note lo que dice la Biblia. Dice: Jehová prueba al justo. ¿Quién prueba al justo? Jehová. ¿Quién permite que pase por problemas usted? Si usted tiene problemas de trabajo, ¿quién lo permitió? Si usted tiene problemas en su casa, ¿quién dejó que pasara? Si usted tiene problemas, altercaciones, decepciones, angustia, tribulación, tristeza, ¿quién dejó que pasara esto? Dios permite que pasen problemas en nuestra vida. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahora usted se pregunta: pastor, si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite problemas en mi vida? Y esto es lo que la mayoría de las personas se preguntan. Cuando usted está enfermo, usted dice: ¿por qué yo? Cuando viene el problema en nuestra vida, usted dice: ¿por qué yo? Si voy a la iglesia, si hago esto, si hago aquello. Y es que a veces podemos pensar que porque yo sirvo a Dios, Dios me debería dar una vida fácil. Pero la Biblia nos dice que hay un propósito para que Dios deje las pruebas. Note lo que dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Note, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Note lo que Dios hizo en el versículo 3: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabe? Dios dice: yo a propósito dejo que pases por problemas difíciles. A propósito que tengas hambre. A propósito que tengas dolor. A propósito que tengas problemas. ¿Para qué? Para revelarnos a nosotros de verdad quiénes somos nosotros. ¿Sabe? Si yo le dijera: ¿quién de aquí ama al Señor? Todos levantan la mano. El Señor es lo más importante en mi vida. Yo amo al Señor, lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Pero después viene el problema financiero y tengo que escoger entre servir a Dios o trabajar. ¿Y sabe qué muestra la prueba? Que usted no ama al Señor con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza. Porque si usted lo amara, usted escogería primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejaría que Dios se encargara de todas estas cosas. Pero no hacemos eso. A veces Dios permite enfermedad en nuestra vida, y en lugar de nosotros darle gracias a Dios por todos los años de salud que usted tuvo, usted revela que su corazón es ingrato para el Señor y se queja: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? Y algunos, mire, se alejan de la fe por los problemas que vienen a su vida. Y ahí de verdad nos revela nuestro corazón el Señor. ¿Se acuerda cuando Dios probó a un hombre llamado Abraham? Abraham lo único que deseaba, lo que más deseaba en su vida era tener un hijo. Finalmente, a su alta edad, Dios le da un hijo, Isaac. Usted no quiere tener un Isaac. Isaac no está aquí, ¿sí? Cuéntenle que le dije eso. Y Dios lo prueba y le dice: quiero que vayas al monte Moría y que sacrifiques a tu hijo, que lo mates. Abraham lo llevó, lo puso en el altar, levantó el cuchillo, y cuando lo iba a matar, Dios le dice: basta ya, suficiente.
porque me has probado que me amas más a mí de lo que amas a tu hijo. ¿Sabe? Por eso Dios permite problemas en su vida, para revelarle a usted de verdad cuánto usted ama al Señor. Ama más a Dios que su matrimonio. Ama más a Dios que a sus hijos. Ama más a Dios que a su trabajo. ¿Ama usted lo suficiente a Dios para ser fiel al Señor aunque las cosas no estén bien? ¿Sabe cuándo de verdad se muestra el amor en una relación? No en las altas, sino en las bajas. A todos nos inspira el saber, no hombre, mira, estuvo conmigo cuando no tenía nada, cuando no tenía dinero, cuando vivíamos en pobreza, cuando estaba abajo, se quedó conmigo. Un día me enfermé, no podía caminar, ella me cuidó, él me cuidó. Todo esto nos enseña que hay un verdadero amor. Y para eso Dios prueba al creyente, para desarrollar un verdadero amor para Dios. La realidad es que van a venir pruebas de su vida. La realidad es que Dios las va a permitir en su vida. No es que alguien me hizo, no es que todo me pasa, no estás al lado. Bueno, algunos sí. Pero Dios permite que pasen cosas en su vida. Número 2, quiero que note ahí, más importante que saber que las pruebas vienen a nuestra vida es cómo debo de reaccionar a los problemas y a las pruebas de la vida. Número 2, escriba ahí la reacción a las pruebas. Porque esto es en realidad lo que tenemos nosotros en mente, pensando cómo debo de reaccionar. Cuando pierda el trabajo, ¿qué hago? Cuando tenga problemas en el matrimonio, ¿qué hago? Cuando mi hijo sea rebelde, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor, en medio de la prueba? Bueno, Daniel nos enseña con su ejemplo cómo debemos de reaccionar en las pruebas. ¿Se imagina usted estar en la posición de Daniel? Le atacan lo que más él ama, que es su relación con Dios. No puede orar, ni leer su Biblia, ni pasar tiempo con Dios por los siguientes 30 días. Él solía orar, dice la Biblia, 3 veces al día, y no era por su comida. Él amaba pasar tiempo con Dios. Y ahora le dicen, no lo puede hacer. Su fe está a prueba. ¿Qué hizo Daniel a sus 90 años de edad? Note lo que hizo en el versículo 10. Primeramente actuó con valor. Daniel actuó con valor. Dice la palabra de Dios, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hace el cristiano cuando viene la prueba? Bueno, Daniel dijo, voy a hacer exactamente lo que siempre he hecho. ¿Usted no cree que Daniel tenía miedo a ser lanzado a un foso de los leones? Yo creo que sí. Nada más la altura me da miedo a mí. Pero Daniel tuvo valor. ¿Sabe? Valor es hacer lo correcto aunque me dé miedo. Eso es valor. Es difícil hacerlo. Es difícil ir a la iglesia cuando tengo miedo de qué va a pasar el día de mañana. Es difícil hacer lo correcto cuando no sé qué va a ser la situación. Mire, es difícil romper una relación que yo sé que no está bien. Es difícil confiar en el Señor cuando uno es joven y ya ves a tu novio, tu novia, y no es un buen cristiano y tienes que romper esa relación y tú dices, híjole, me da miedo. ¿Sabe qué le da miedo a estos jóvenes? Quedarse soltero el resto de su vida. Pero el cristiano debe hacer lo que es correcto cuando es correcto. Y aunque le dé miedo, usted tiene que tener valor. Dios nos dijo esto. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Lo que Él quiere decir es que tenemos el valor, debemos de tener el valor de hacer lo correcto. ¿Sabe lo que dijo David? David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él dijo, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es que yo no entiendo a qué le tenemos miedo los cristianos.
A Daniel le dijeron, no puedes orar, no puedes leer tu Biblia, no puedes pasar tiempo con Dios. Y él, mire, no se escondió. Él llegó a su casa como siempre lo hacía. Abrió las ventanas para que todos lo vean. Y siguió haciendo lo que es correcto. Perdió el trabajo, siga a Cristo. No le funcionan las finanzas, siga ganando almas, siga sirviendo a Cristo, siga bien en la iglesia, siga al Señor, siga leyendo su Biblia, siga orando, siga en los caminos del Señor. Porque mire, no es que no tengamos temor del mañana, pero sabemos quién tiene el mañana. Ese es el valor del cristiano, saber que Dios es el que está a cargo de todas las cosas. Y si Dios quiere que pase un poco de persecución, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Él sabe lo que hace, Él me tiene en su mano. Él nunca me dejará ni me desamparará. Por eso es que a Josué le dijo solamente esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del desánimo, en medio de la decepción, usted siga caminando hacia adelante. Hay muchas personas que se alejan de los caminos del Señor en el tiempo de la prueba. Yo no entiendo eso. Es cuando más lo necesitan. Se alejan porque les da temor. Y ellos piensan que Dios los va a dejar colgados en el desierto. Y empiezan, no, mejor hubiera sido que me quedara en Egipto, mejor hubiera sido que estuviera allá. ¿Para qué me trajo Dios aquí? ¿Para qué me trajo hasta este punto? De verdad piensan que Dios los va a llevar hasta cierto punto en su vida y abandonarlos. ¿Sabe que Dios nunca ha hecho eso? Dios siempre está con nosotros. ¿Qué debo de hacer en la prueba? Debo de ser valiente. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 3, versículo 6. La valentía viene de un conocimiento pleno de que Dios es el que está con nosotros. ¿Sabe? Un cristiano que está convencido de la presencia de Dios en su vida, del poder de Dios en su vida, de la bondad de Dios en su vida, no le tiene miedo a nada. Aquellos que tienen miedo del mañana es porque saben que no están bien con Dios. ¿Y qué va a pasar mañana? Y si Dios no me ayuda, ¿por qué no le va a ayudar? Hablé con un joven una vez, se quería casar y él me dijo, pastor, me quiero casar. Le dije, antes de casarte te voy a hacer una pregunta. Si tú oraras hoy, ¿Dios escucharía tu oración? Y dice, no, hoy no. ¿Sabe qué me dice esto? Él no tiene valor. ¿Y sabe qué le quita el valor a esta persona? Este coraje, esta certeza de hacer lo correcto. Que él sabe que está haciendo algo que no debe hacer. ¿No es lo que dice la Biblia, Deuteronomio 31:6? ¿Es lo que dije, 31:6? ¿Sí dije eso o no dije eso? ¿Qué dije? ¿Por qué no escuchan bien? Deuteronomio 31:6 dice la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Sabe usted que esa promesa es tan constante ayer, hoy y por los siglos? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se estresa? ¿Por qué dice, pastor, ya no sé qué voy a hacer mañana? Lo mismo que hemos hecho todo ese tiempo, confiar en el Señor. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Perdió el trabajo, no se preocupe, Dios tiene más trabajos. Perdió el novio, no se preocupe, hay más novios, muchos. Perdió la novia, qué bueno, qué bueno. Dios tiene algo mejor para ti. ¿A quién le tiene miedo? No, pastor, es que si voy a la iglesia, ¿qué voy a comer mañana? Usted sabe que desde todo el tiempo que el mundo ha existido, la Biblia dice, nunca he visto a un justo que mendigue pan. Dios cuida de sus hijos. Miren, dice la Biblia que Él viste a los lirios, ni Salomón se vistió con tan delicadeza. Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Se acuerda usted de algún momento en su vida en el que usted dijo, de aquí ya no, ya, hasta aquí llegué? Ya no hay dinero, ya no hay salida, ya no hay amigos, hasta aquí. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué sigue aquí?
porque Dios le ayudó. Pero después llega usted al mismo lugar y otra vez se quiere tirar para atrás. Tantos cristianos se echan para atrás en las decisiones espirituales que hicieron para el Señor por miedo a que Dios no supla. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Y si voy a la iglesia y pago los camiones y no me alcanza para la semana. O sea, ¿usted cree que Dios va a dejar que eso pase? Dice la Biblia que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él lo hace. ¿Sabe cuál es el problema? Su falta de fe. Dios no desampara a sus hijos. Si usted, siendo mal padre de acuerdo a la palabra de Dios, y Él siendo un mejor padre que nosotros, mire, si nosotros siendo malos padres le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se las da a sus hijos que se lo piden? Si usted de verdad cree que si usted le ora a Dios y le dice, quiero ser fiel a la iglesia, dame para ser fiel a la iglesia, ¿cree que no se lo va a dar? El problema es que se lo gasta en otra cosa y por eso usted sabe que no tiene. Es el problema. El problema es que no queremos nosotros sacrificar otras cosas y dejar en las manos del Señor. Y si Dios quiere que tenga esto, lo tengo, pero yo voy a hacer lo que es correcto. Y déjeme decirle algo, Dios siempre nos da las peticiones de nuestro corazón. Pero el cristiano es tan miedoso. ¿Alguna vez usted ha leído la Biblia y usted dice, ¿por qué tienen miedo? Dios le dijo que iba a estar con ellos. Muchas veces le dice, levántate, pelea, los entrego en tu mano. Y ahí está, no, con miedo. Y uno lee la Biblia y dice, ¿cómo vas a tener miedo si acabas de ganar una pelea más grande que antes? A mí me desesperan los israelitas. Dios ya hizo las 10 plagas. ¿Tú no crees que puede con otro egipcio? Y ahí estamos un montón de cristianos en la misma situación. Dios te ha cuidado 10, 15, 20, 30 años y tú piensas que ya mañana ya se acabó todo. En medio de la prueba, usted tenga valor. ¿Cómo más debemos actuar? Note lo que dice el versículo 23. Perdón, vaya al versículo 10, perdón. La Biblia nos enseña que Daniel actuó con constancia, o sea, fidelidad. Esta es la Biblia, versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén. Note lo que él hizo en medio de la prueba. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. ¿Qué cambió para Daniel en medio de la prueba? Nada. Porque aunque las circunstancias son difíciles, nuestro Dios es el mismo. ¿Sabe que si la gasolina cuesta 20 o 26 pesos, todavía Dios va a cuidar de mí? ¿De qué se preocupa? Lo único que nosotros podemos estar seguros es que Dios siempre es fiel. No importa lo que pase en este mundo, la fidelidad de Dios nunca cambia. Usted debería de tener fe en la fidelidad de Dios. Él va a ser fiel a su palabra. Él va a ser fiel a las promesas en su palabra. Dios nunca le ha quedado mal a nadie. Nunca le ha quedado mal a nadie. Se necesita fe. Algunos dicen, pastor, yo quisiera tener mucha fe para hacer eso. No se necesita mucha fe. Con poquita fe es suficiente. Yo voy a ser bien honesto. Mire, muchas veces yo oro por algo y no tengo mucha fe. Tengo la suficiente fe de orar y pedirlo, pero de ahí en adelante dudo todo lo demás. Recientemente estaba haciendo una oración grande y le dije al Señor, honestamente, mire, con nada de fe. Es más, hasta lo oré, no, pues mejor lo hacemos en pago, dame así nomás. Y en un día Dios hizo todo, ni se imagina usted. Y me quedo pensando, ¿cómo Dios siempre es fiel? ¿Ha sido Dios fiel en su vida? Así es como debemos de actuar en medio de la prueba, con constancia. La situación cambia, ya no está tan cómodo como estaba, ya no tiene las fuerzas que tenía antes, ya no tiene el dinero que tenía antes, ya no tiene la ayuda que tenía antes. ¿Qué hago? Siga sirviendo al Señor.
Levántese cada domingo en la mañana y vaya a la iglesia. Vaya el domingo en la tarde a la iglesia. Vaya el miércoles a la iglesia. Gane almas para el Señor. Sirva en la iglesia y Dios se encarga de todo. ¿Cómo sabe? Porque así lo ha hecho por todo este tiempo con todos los cristianos de la historia. Y Dios no le va a quedar mal a usted. El problema es que nosotros desmayamos en medio de la prueba. ¿Se acuerda de aquella viuda que dio todo? ¿Usted no cree que ella estaba pasando por una prueba? Tenía 2 monedas, todo lo que tenía. ¿Se imagina usted abrir su cartera y tener 2 monedas? Es todo lo que tiene. Algunos no se tienen que imaginar, usted sabe lo que es eso. Apenas fui a comprar unos tacos hace como un mes cuando estaba aquí. Y ya tenía mucho tiempo que no me pasaba esto. Y llego y ¿qué cree? No tenía dinero. Y veo los tacos y no tenían precio. Siempre tienes que preguntar, es lo peor. Y pregunto, y 25 pesos el taco. Dije, no, hombre. Y ahí me pongo a orar, Señor, quiero 4 tacos. Y a ver si ahorita me manda alguien, un hermano de la iglesia que se estacione por aquí. Señor, manda a Alex a comprar tacos. Dije, él siempre tiene dinero. ¿Y qué cree? Compré 4 tacos. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. ¿No le ha pasado cosas así a usted? ¿Y por qué no invita tacos pues si le ha pasado? Dios siempre es fiel. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede soportar. Porque con la tentación Dios siempre da la salida. Siempre hay una salida. Usted debe de confiar en Dios. Vaya conmigo a Hebreos 11:32. Quiero que note cuántas personas han confiado en Dios y Dios no les ha quedado mal. Hay tantas personas en el libro de la fe que nos dan testimonio que Dios siempre es fiel. Note lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí, de acá, allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas en la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. La Biblia nos enseña, mira, muchos de ellos Dios los libró. Y aquellos que murieron por su fe recibieron todavía algo mucho mejor, no en esta tierra, pero en el cielo con Dios. Dios es fiel. Dios nunca falla. Dios siempre está ahí. Dios siempre nos ayuda. Si hay algo seguro en medio de la prueba que usted puede confiar, es que Dios es fiel. Debe de actuar con valor, debe de actuar con constancia y finalmente debe de actuar con confianza. Note lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel había pasado por muchos problemas en su vida. Él había visto y escuchado de sus 3 amigos hebreos que habían sido lanzados al horno de fuego. Él había leído la ley. Él había visto cómo Dios ayudó a los israelitas a salir de Egipto. Él había escuchado de Josué. Él había escuchado todas estas grandes cosas que Dios había hecho. Note lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué hizo Daniel en medio de la prueba? No dudó de Dios, no se alejó de Dios. La Biblia confió en su Dios.
Muchos empiezan a dudar cuando ya está en el foso. Pero ¿sabe usted que es ahí donde Dios hace los milagros más grandes? Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Que vengan los problemas, que vengan las pruebas, porque yo sé a quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y Dios nunca le va a dejar pasar a usted por algo que Él no pueda reparar. Él siempre está en control. Él siempre sigue en el trono. Él nunca le queda mal a nadie. ¿Qué debo hacer? Y a lo mejor Dios le dice a usted como a Isaías hoy: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa promesa es tan verdadera ayer como la es hoy. Dios siempre cuida de sus hijos. Finalmente, quiero darle el propósito de las pruebas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios deja que sus hijos, aquellos que siguen al Señor, pasen por pruebas? ¿Por qué yo que voy a la iglesia? ¿Por qué yo que gano almas? ¿Por qué yo que enseño a los niños? ¿Por qué yo que doy a la iglesia? ¿Por qué yo que sacrifico por la iglesia? ¿Por qué me pasa a mí? Algunos se amargan contra Dios porque le pasan problemas en su vida. Porque yo perdí a un hijo, porque yo perdí a un padre, porque a mí me pasa esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabe por qué? Primeramente para que usted vea la fidelidad de Dios. ¿Cómo usted va a saber que Dios es fiel si no deja a creyentes como nosotros pasar por problemas donde Él nos puede ayudar? ¿Sabe cuándo de verdad se conoce si una persona es fiel? Cuando viene una tentación. Ahí es cuando uno es fiel. Cuando no debería de serlo. Cuando la prueba viene. ¿Sabe cuándo una persona sabe que es fiel a la iglesia? Cuando es difícil ir a la iglesia. ¿Sabe cuándo es fiel para ganar almas? Cuando es difícil ganar almas. O sea, es bien fácil servir a Dios cuando el viento me está dando en la espalda y todo sale bien. Todo el mundo puede hacer eso. Pero solo fieles pueden servir al Señor cuando todo está en su contra. Esa es la fidelidad. Y Dios, mire, cuando las cosas están bien, Dios es fiel. Y cuando las cosas están mal, Dios es fiel. ¿Se acuerdan aquellos que le decían: mira, el Dios de estos israelitas es Dios de los montes? O sea, si peleas en los montes con ellos, pues sí, te van a ganar, porque mira, tienen la ventaja. Pero no es del Dios de los valles. Pelea con ellos en un valle y vas a ver cómo le ganan. Y sabe que ellos ganaron en la montaña y en el valle también. Porque nuestro Dios no es Dios de las montañas, Él es Dios de los valles también. Y Dios puede ayudarle, mire, cualquiera que sea su situación. Dios siempre es fiel. Note lo que dice el versículo 19 del capítulo 6 de Daniel. Dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, te ha podido salvar, te ha podido librar, de los leones. Te ha podido librar el Señor. Déjame le digo qué pasó. Dios sí libró a Daniel. Porque Dios, mire, unos leoncillos no espantan a nuestro Dios. Hay otros que quedan mal. Mire, hay personas que adoran dioses de yeso que no pueden hablar, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. No, pero nuestro Dios todo lo puede hacer. No hay nada ni siquiera difícil para nuestro Dios. Dios siempre es fiel. ¿Sabe qué vio Daniel en el foso de los leones? No vio leones hambrientos. Vio que Dios es fiel cuando yo le soy fiel a Dios. ¿Para qué más le dejó pasar esto? Note el versículo 21, para ver el poder de Dios. ¿Cómo usted va a ver el poder de Dios si Dios no le deja pasar por problemas? ¿Cómo usted va a ver que Dios le puede ayudar con sus problemas financieros si no tiene problemas financieros? ¿Cómo usted va a ver que Dios puede arreglar cualquier matrimonio si no tiene problemas maritales? ¿Cómo le vamos a decir al mundo que nuestro Dios es poderoso si nunca nos ha sacado de ningún problema? Por eso Dios permite problemas en la vida del cristiano, no para que desmaye, sino para que usted vea el poder de Dios en su vida. Note lo que dice la Biblia, el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sabe qué vio Daniel ahí? Que nuestro Dios es tan poderoso que Él puede mandar un ángel y cerrarle la boca a los leones. Y no importa que las circunstancias afuera sean difíciles, no importa qué tan oscuro sea el foso, no importa qué tan peligroso sea el foso, mi Dios es más poderoso. Dios puede con todo. ¿Sabe usted que Dios puede con el problema que usted está pasando el día de hoy? Si tiene un problema marital, Dios lo puede arreglar. Si tiene un hijo rebelde, Dios puede cambiar corazones. Si tiene problemas financieros, Dios puede solucionar eso. Dios todo lo puede. No hay nada que mi Dios no pueda hacer. No hay Dios como mi Dios. Y todo el mundo puede ver el gran poder de nuestro Dios cuando estamos pasando por problemas difíciles. ¿Se acuerda cómo Dios partió el Mar Rojo? Ese es mi Dios. Y así como abrió camino en el desierto para estos israelitas, así Dios puede abrir todos los caminos que necesito para seguir a Cristo. Confía en Dios. Y finalmente, para darle gloria a Dios. ¿Sabe que el que recibe toda la honra y gloria en medio de las pruebas debería de ser nuestro Dios? Vaya conmigo a Daniel capítulo 6, versículo 25. Quiero que note cómo Daniel permaneció fiel al Señor y el nombre de Dios fue predicado por todo el mundo porque Daniel fue fiel. Daniel 6:25 dice: entonces el rey Darío escribió, note, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Note, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Sabe que supo todo el mundo? Que nuestro Dios es diferente a cualquier otro Dios. Dios recibe honra y gloria cuando actúa en la vida de sus hijos. Cuando tengamos un problema de matrimonio, mire, no tire la toalla. Pida la ayuda de Dios. Y cuando Dios arregle su matrimonio, dele gloria a Dios. Y otros van a venir y preguntarle: ¿cómo le hiciste, joven? ¿Cómo le hiciste? Estás tan feo, mira, y te casaste. Hay un Dios en el cielo. ¿Sí o no, Alex? Una mala, te di dos buenas, ¿verdad? Dios recibe toda la honra y gloria. ¿Quién le ayudó a tus hijos? Mi Dios. ¿Quién te sacó de ese problema tan difícil financiero que tenías? ¿Cómo le hiciste? Oh, es que déjame presentarte a mi Dios. Mi Dios todo lo puede. Mi Dios todo lo arregla. Mi Dios no es como cualquier otro Dios. Oh, hay muchos que se declaran dioses allá afuera, pero Alá no puede hacer lo que mi Dios hace. Buda no se puede ayudar ni él solo. Mi Dios es el Rey de los Reyes y Señor de Señores. ¿Tiene problemas hoy? Qué bueno. Porque usted, si permanece fiel, si tiene valor, si sigue constante en el Señor, Dios va a mostrar su fidelidad, su poder en su vida para recibir toda la honra y toda la gloria. 3 tipos de personas. Están algunos en medio de la prueba. Es difícil, cansado. Algunos acaban de pasar por una prueba y les falta fuerza. Algunos apenas ahí vamos. Ya vemos los problemas, ahí vienen. No se sorprenda. Pero usted sabe cómo actuar en las pruebas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy.